hallar la longitud del lado faltante. Tenemos que hallar en ambos casos, para ambos triángulos, la longitud del lado faltante. En el primer triángulo será hallar la longitud del lado M y en el segundo la longitud del lado X. Evidentemente estamos ante dos triángulos rectángulos y sabemos que la forma de calcular la longitud o una de las formas de calcular la longitud en los triángulos rectángulos es usando el teorema de Pitágoras, que conocemos y representamos de esta manera. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la hipotenusa del triángulo y a y b son los catetos. Debemos tener claro, empecemos por el primer triángulo, que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. El ángulo recto siempre lo van a indicar de alguna manera. Aquí se indica así. Esa representación indica cuál es el ángulo recto. Por tanto, 5 centímetros y 12 centímetros son las longitudes de los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Listo? Las palabras catetos e hipotenusa nunca más las van a escuchar a menos que se trate de triángulos rectángulos. Entonces, el propósito es identificar con claridad que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, que es el ángulo demarcado siempre, y que el lado restante es la hipotenusa. Vamos entonces a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa de este primer triángulo. Aquí, en nuestra fórmula o en nuestra notación del teorema de Pitágoras, la hipotenusa se representa con la C, pero nos puede aparecer representada de muchas maneras. Por eso insisto en que es fundamental ubicar con precisión cuáles son los catetos y cuál la hipotenusa. En el caso de este triángulo, evidentemente la hipotenusa es la que se representa con la letra M. Entonces diremos que M al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado. Voy a omitir en este momento las unidades y al final las tengo en cuenta, más el segundo cateto al cuadrado. Por tanto, m al cuadrado, como usamos la calculadora, pues insertamos en ella la suma de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado y lo que vamos a obtener es el valor de 169. Como lo que buscamos es el valor de m y aquí tenemos m al cuadrado, sabemos por ciertas propiedades de los exponentes de las raíces que m solita será la raíz cuadrada de 169. Y también con la ayuda de la calculadora podemos darnos cuenta que ese valor es 13. Y aquí debemos tener en cuenta las unidades. Estamos hablando de centímetros, por tanto serán 13 centímetros. Muy bien, vámonos con el segundo triángulo. Vamos a hallar la longitud del lado faltante, que en este caso está representado con la letra X. Pero si somos un poco rigurosos con la observación, nos damos cuenta que la X corresponde a uno de los catetos del triángulo rectángulo. Ya hemos mencionado que los catetos son los que forman el ángulo recto y el lado restante será la hipotenusa. Por tanto, X es uno de los catetos. Vamos a escribir entonces nuestra expresión para el teorema de Pitágoras, que será la hipotenusa es 14, por tanto, 14 al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Voy a omitir nuevamente las unidades y al final las tendremos en cuenta. Muy bien. Noten que el propósito es hallar
el valor de x. Entonces debemos despejarlo de esta ecuación. Recuerden que despejar la x es dejarla independiente, sola y positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es que este 6 al cuadrado que está sumando, lo traigo a este lado, eso se llama transposición de términos, y nos queda una expresión de este estilo. 14 al cuadrado, está sumando, pasa a restar, 6 al cuadrado, y esto será igual a la x elevada al cuadrado. Muy bien, ayudados de la calculadora, pues hallamos el valor de 14 al cuadrado menos 6 al cuadrado, y esto es 160. 160 es igual a x al cuadrado. Pero como nosotros estamos buscando el valor de la x, entonces ya sabemos, lo mencionamos previamente, que x será igual a la raíz cuadrada de 160. Y la calculadora nos ayuda con este resultado y es 4 raíz cuadrada de 10. Muchas veces ver los resultados de esta manera es confuso para los estudiantes, pero esta forma de responder, una forma simplificada de la raíz, es perfectamente válida. Esto serían metros. No obstante, si se siente un poco más de certeza, de seguridad, expresando el resultado en forma decimal, sabemos que la calculadora nos ayuda con eso. Recuerden la tecla SD en la calculadora, oprimimos la tecla SD y nos arroja el resultado para la x de aproximadamente, cuidado con la notación, 12,65 metros. Digamos que ambas respuestas son igual de válidas. Ya es decisión cómo lo van a expresar cada uno de ustedes.